Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a concentrarnos un poco en esta charla sobre los orígenes y el desarrollo de esto que llamamos modernidad. La palabra misma, moderno, es una palabra antigua, pequeña paradoja. Ya entre los escritores latinos de la antigüedad se hablaba de los moderni, es decir, los modernos, que eran los que tenían un estilo de escritura, de poesía, en contraste con las formas más antiguas. Pero lo que llamamos modernidad es un proceso largo que se gesta pues durante varios siglos. Uno lo asocia especialmente con el siglo XVIII, con lo que hemos llamado la Ilustración, una palabra que no está en nuestro tablero en este momento, pero lo cierto es que la modernidad tiene una gestación bastante prolongada. Se puede detectar incluso desde finales del siglo XII, pero sus frutos más claros aparecerán en el siglo XVIII. Entonces, esos son 500 años largos de gestación. Hemos puesto en nuestro tablero algunas de las palabras o de los términos característicos del origen y desarrollo de la modernidad. Y lo que vamos a hacer esencialmente ahora es un recorrido por esas palabras o por esos términos para darnos cuenta de cómo se fue dando este proceso. Lo primero que aparece es el origen de las ciudades, también llamadas los burgos. El origen de las ciudades, por supuesto que ciudades ha habido desde siempre, podría decir uno, pero que el polo central de crecimiento, de decisiones y de densidad demográfica fueran las ciudades, es algo que inicia un proceso acelerado, podríamos decir desde finales del siglo XII. ¿Por qué esto es importante? Porque la Edad Media, aunque claro, el siglo XII todavía es Edad Media, la Edad Media se caracteriza por el campo, se caracteriza por lo rural. Y depender del campo trae consigo una especie de mentalidad. Es un análisis que uno pocas veces hace. Por ejemplo, la persona que está cerca del campo es una persona que sigue los ciclos de la naturaleza y que por consiguiente mira la vida como un proceso esencialmente repetitivo, un proceso que tiene lo mismo que las estaciones en la mayor parte de los países. Entonces, pues ahí tendrás el invierno y la primavera, el verano, el otoño, y así como se van repitiendo las estaciones, pues la vida también se va repitiendo. Este es un elemento característico de la vida del campo. El hecho de que la vida se repita nos habla de una sociedad básicamente estática, una sociedad en la que los valores están establecidos, las costumbres están establecidas, las relaciones familiares y sociales están establecidas. Eso es lo propio del campo. Además, el campo también invita a la paciencia y a la confianza en la providencia. En la Carta de Santiago tenemos esta expresión, que el agricultor espera las lluvias tempranas y las tardías. El campo es el lugar de la espera y en cierto sentido de la confianza. Confianza en los ritmos de la naturaleza, pero detrás de eso, confianza
en Dios mismo, confianza en Dios. Esta confianza en la providencia no implica una pasividad en el sentido de que no haya que trabajar, pero sí implica una actitud, llamémosla receptiva, frente a aquello que trae la naturaleza. Si un año es año de sequía, pues todo el mundo sabe que habrá hambre y ya está. Es decir, es algo que se acepta como un hecho con el que no puedes hacer nada. Así como tampoco puedes usualmente ni acelerar la lluvia, ni tampoco puedes hacer que amanezca más temprano o más tarde. Entonces, la mentalidad del campo es una mentalidad que es muy compatible con la Edad Media, muy compatible además porque la principal riqueza en la Edad Media era precisamente la tierra. Recordemos que se habla de un régimen feudal, y un feudo es esencialmente una porción de tierra, porque en la tierra está la riqueza fundamental. El que es dueño de la tierra se convierte prácticamente en dueño de las vidas, los proyectos, el pasado, presente y futuro de la gente que esté ahí. Ese régimen feudal y esa dependencia de la tierra empieza a cambiar dramáticamente a medida que adquieren más y más importancia las ciudades. El origen de las ciudades está vinculado con el origen, o mejor dicho, con el fortalecimiento del comercio. Básicamente, las ciudades empiezan siendo lugares de encuentro para personas que quieren ofrecer sus bienes. Por eso las ciudades pues no nacen en cualquier lugar, sino nacen a las orillas de los ríos o en general en los cruces de caminos. Hay un fenómeno muy interesante que hay que destacar y que se dará masivamente pues en Europa, por supuesto, y es el fenómeno de las ciudades donde la gente se consideraba libre. Esa expresión aparece en este nombre que se repite en varios lugares, en Suiza, en Francia, en Alemania. Es el nombre de Friburgo o Freiburg. Friburgo quiere decir una ciudad libre. Ve teniendo por favor allá presente en tu mente lo que dijimos antes de la autonomía. Una ciudad libre. Entonces hay Friburgo en Francia, hay Friburgo en Suiza, hay Friburgo en Alemania. Ciudades libres. ¿Libres de qué? Pues libres del dominio, de las costumbres, incluso de los impuestos propios del régimen feudal. Entonces las ciudades son un primer grito, un primer y temprano grito de autonomía. Nosotros organizamos nuestra vida. En el origen de las ciudades está el comercio. Pero hay otro elemento. ¿Quiénes pueden hacer este comercio? ¿Quiénes realizan el comercio? Pues la respuesta fácil sería los comerciantes. Pero los comerciantes se asocian para crear pues ciertas condiciones de mayor lucro, de mejor provecho para todos. El nombre que tienen esas asociaciones es el de guildas. Las guildas son asociaciones gremiales, asociaciones de personas que tienen un mismo oficio y que se asocian para distintos motivos, pero fundamentalmente para proteger su negocio, para mantener los precios en un margen adecuado de ganancias y, muy especialmente también, para transmitir una enseñanza, una instrucción. Había guildas o había asociaciones de gremios para casi todas las actividades humanas. Entonces había gente que se asociaba porque sabía del tema de la tintorería. Había gente que se asociaba porque sabía de zapatos, sabía de telas, sabía de carpintería, sabía de construcción. Los que sabían de construcción eran los que hacían casas. Casa en francés se dice maison. Entonces los que hacían casas eran los que sabían
de eso, de masonería, de hacer casas. El origen remoto de la masonería es una asociación medieval en donde pues se habían agrupado personas que conocían los secretos de la construcción. La construcción, lo mismo que tantas otras actividades, estaba llena de secretos. Piense usted, por ejemplo, lo que implica tomar el cuero de un animal, por ejemplo, una vaca, tomar el cuero de una vaca y transformar eso en algo útil. Por ejemplo, en tapicería. Pues necesitas mucho conocimiento, necesitas mucha instrucción y por supuesto los que tenían ese conocimiento no lo iban a compartir fácil ni abiertamente. Los que tenían ese conocimiento lo guardaban celosamente. Pues es lo mismo que hacían los constructores. Los constructores tenían grandes secretos en donde entraban pues conocimientos muy específicos. Esto se nota especialmente en las más altas construcciones de la Edad Media, que son las catedrales góticas. Saber dónde hay que apoyarse y qué tipo de arco y con qué ángulo y con qué materiales, con qué grúas. Es decir, nosotros podemos admirar esas construcciones, pero si nos tocara repetirlas, pues ya verías con cuánta dificultad lo lograríamos. Entonces, estas asociaciones de gremios que crecen en torno a las ciudades y que tienen una gran independencia con respecto al régimen feudal son un primer grito de autonomía. Esa autonomía se conserva, por ejemplo, en la actual masonería. Lo fundamental para los masones es efectivamente su independencia, por encima de los gobiernos nacionales y sobre todo, por encima de todo régimen eclesiástico. La masonería tiene su organización interna, tiene sus propias costumbres, tiene sus propios criterios de ascenso y tiene su conocimiento reservado únicamente para ellos. Entonces las ciudades son un comienzo de autonomía. Otro elemento que tiene que ver con el origen de la modernidad se da mucho más en el siglo XIII. Ese elemento es el conocimiento universitario. La gran educadora en la Edad Media fue la Iglesia Católica. Y por eso, detrás de las instituciones más fuertes de conocimiento, instituciones académicas de la Edad Media, pues la institución que está detrás de todas esas instituciones académicas es la Iglesia Católica. ¿Cuál fue la institución académica más famosa, más reconocida, de más profunda influencia? La Universidad de París, que tiene su origen en el siglo XIII. La Universidad de París se encuentra en su fundación bajo directo cuidado y gobierno del arzobispo de París. Entonces la Iglesia Católica funda esas universidades. Pero las universidades van a tener una consecuencia bastante grande, casi diríamos inesperada, en lo que tiene que ver con este proceso que estudiamos. ¿Por qué? Bueno, como diría siglos después Francis Bacon, porque el conocimiento es poder. Pero aparte de eso, no todas las universidades estaban directamente bajo gobierno de la Iglesia Católica. Un ejemplo muy importante es la Universidad de Bolonia, que tiene como centro, como columna vertebral, el estudio del derecho. Y hay algo que hay que decir. La Universidad de Bolonia quería desde el principio rescatar los principios del derecho civil romano. Esto quiere decir que voluntariamente, intencionalmente, se sitúan por fuera de los criterios de derecho o los criterios morales que pueda decir la Iglesia. De nuevo, ahí está apareciendo el lenguaje de la autonomía.
en el conocimiento universitario. El conocimiento universitario típico tenía dos vertientes. Había mucho estudio de la teología, pero también había el estudio de lo que se llamaban las artes liberales. El conocimiento de las artes liberales está en la prehistoria del conocimiento de la ciencia moderna. Ahí aparecían cosas como la aritmética, la astronomía, la música, y a través de ese conocimiento, pues digamos, de un modo paulatino, pero sin detención, va creciendo la posibilidad de acercarse al mundo. Hay un elemento muy interesante, y es que el pensamiento cristiano de alguna manera prepara la modernidad también. Porque el pensamiento cristiano nos habla de un mundo que tiene sus propias leyes, pues las que le ha dado Dios. Pero esas leyes, esa especie de estabilidad y consistencia que tiene el mundo, puede ser estudiada. Si lo analizas bien, ese es exactamente el principio fundamental de la ciencia moderna, que vendrá a tomar fuerza pues con Galileo, con Newton, Kepler, Copérnico, todos ellos. El pensamiento, o mejor, el principio teológico de la estabilidad y relativa independencia de la criatura nos habla de las posibilidades de la ciencia moderna. Tratemos de aclarar un poco esta idea, que tal vez es como la más filosófica que vamos a brindar en esta exposición. Observemos que si el mundo es mágico, si el mundo es sobrenatural, entonces el mundo es impredecible. Allí donde se han dado religiones animistas, no brota el conocimiento científico. Donde se afirma, por ejemplo, que las montañas tienen sus espíritus, o donde se afirma, por ejemplo, que los ríos tienen su espíritu, o su magia, o su autonomía, o donde se adoran aspectos de la naturaleza, como el sol, la luna, las estrellas, no surge la ciencia. Pero si tú miras el libro del Génesis, aquí es donde entra el pensamiento judeo-cristiano. En el pensamiento judeo-cristiano, el sol no es tratado como si fuera una entidad personal. El nombre que se le da en el libro del Génesis al sol es un lucero grande, una luz grandota. ¿Y la luna qué es? Una luz menor. Pues esta es una luz, aquí tengo yo una luz. Entonces el sol es una luz grande, como esta es una luz pequeñita. El hecho de tratar al sol como una luz grande impide la adoración de la criatura. Y el impedir la adoración de la criatura hace que la criatura sea estudiable por la racionalidad humana. Es decir, que hay un principio bíblico y judeo-cristiano que está detrás de lo que el Concilio Vaticano II, tantos siglos después, llamaría la autonomía de lo creado. Lo creado puede ser estudiado. Consideremos una sociedad que adora a unos animales. Los hindúes o hinduistas devotos, los practicantes del hinduismo como religión, adoran a las vacas. La vaca es un animal sagrado para los hindúes. Eso quiere decir que la vaca no es estudiable. Aquello que es sagrado impone por sí mismo una distancia que impide la actividad racional, o por lo menos la frena. La actitud judeocristiana que se va a difundir por medio de las universidades hace que en principio el universo sea estudiable. Pero te voy a decir más. No solo el universo es estudiable, Dios es estudiable. Entonces, en el siglo XIII
se despierta la audacia del pensamiento. Un hombre como Santo Tomás de Aquino se hace preguntas como estas. ¿Por qué se encarnó el Hijo y no se encarnó el Padre o el Espíritu Santo? Es decir, el primer potenciamiento de la razón se da en ese ámbito universitario, teológico y extrateológico. ¿Cuántas clases de ángeles hay? ¿Son iguales todos los ángeles? ¿Por qué hay ángeles rebeldes? ¿La rebeldía de los ángeles estaba en el designio de Dios? O sea, son preguntas de una audacia, si lo piensas bien, son preguntas de una profundidad muy grande. Una vez que se ha consagrado la Eucaristía, deja en algún momento de estar la presencia de Cristo ahí, o está en todo caso. ¿En qué circunstancias dejaría de estar? Estamos hablando de la Eucaristía. Estamos hablando de lo más sagrado que puede haber en el cristianismo. Estamos hablando de la presencia misma de Cristo. Y estas preguntas se las hacen ellos. Entonces la universidad, el mundo universitario, que en buena parte es una creación del cristianismo, despierta la audacia y el vuelo de la razón. Es verdad que estos santos teólogos medievales, como Scoto, como Buenaventura, como Tomás de Aquino, todos estos santos medievales, al mismo tiempo que tenían esa audacia racional, tenían una profunda piedad. Eso es totalmente cierto. Pero también es cierto que quedó para la sociedad el precedente de que la razón se puede meter con lo que sea, hasta con la Eucaristía, repito, hasta con la Eucaristía. Entonces, ahí tenemos otro elemento importante, un elemento que va a tener repercusiones más adelante, porque poco a poco el mundo académico se irá independizando de la tutela, por no decir la férula, eclesiástica. Dije, el arzobispo de París era la gran autoridad que tenía que ver con qué se enseña y qué no se enseña en la Universidad de París. Pero eso cambia, hasta llegar poco a poco a un mundo universitario en el que la razón siente que puede estudiar lo que sea y que nadie le va a poner freno a lo que yo pueda preguntar, a lo que yo pueda encontrar. Ahí hay una raíz del mundo moderno. Unos siglos después, esto es siglo XIII, ¿no? Lo de las universidades, y va a seguir creciendo. Unos siglos después, pocos, nos encontramos con la imprenta. La imprenta va a cambiar completamente el juego. La imprenta va a cambiar el juego especialmente de dos maneras. Primera, la capacidad de tener una voz en la sociedad. ¿Quiénes tenían voz en la sociedad en la Edad Media? Pues básicamente los soberanos, a través de sus edictos, y la Iglesia, sobre todo la Iglesia. La Iglesia tenía una gran voz que se utilizó para bien en muchas cosas, o que se utilizó algunas veces para mal, eso también hay que decirlo. La Iglesia tenía una voz que se hacía sentir a través de concilios, una voz que se hacía sentir de un modo casi cotidiano en los púlpitos y otras expresiones de predicación y de fe. La imprenta le da la posibilidad de voz casi a cualquiera. Si yo escribo algo y eso es interesante y hay quien lo compre, hay quien le interese, pues eso se irá difundiendo. En ese sentido, la expansión del conocimiento va a marcar una gran diferencia. Ahora, la voz de la Iglesia ahora significa pues básicamente el siglo XV.
La voz del conocimiento va a ser una voz entre muchas voces. Entonces, el sacerdote puede decir algo en su púlpito, que lo diga, pero mientras tanto yo estoy leyendo lo que a mí me gusta leer. Yo estoy oyendo lo que a mí me gusta oír. La imprenta significa posibilidades nuevas de evangelización, pero la imprenta también significa posibilidades nuevas de contestación a la evangelización. Esto se nota en un autor, hay un autor del siglo XVI, un francés, Michel de Montaigne. Michel de Montaigne escribe fundamentalmente ensayos y utiliza esa palabra, ensayos. Algunos dicen que él es el creador de ese género literario. Lo interesante de Montaigne es que él no pretende ser ortodoxo, él no pretende ser fiel a nadie. No es un enemigo de la fe, él no es un enemigo de la fe cristiana y católica. No, no particularmente. Pero tampoco es un amigo. Él quiere investigar las cosas por sí mismo y sobre todo él quiere escribir a su propio aire, como a mí me guste, como a mí me parezca, lo que me pasa por la cabeza. Habla de los más diversos temas, temas científicos, temas sociales, temas literarios, recuerdos, aspiraciones, poesías. Los ensayos de Montaigne cubren todo tipo de tópicos y se difundieron bastante. Entonces, repito, las ideas de Montaigne no son necesariamente opuestas, no son brutalmente opuestas a la Iglesia Católica o a la fe cristiana, pero tampoco son ni pretenden ser una divulgación de la fe. Es él que está pensando. Otro autor anterior a Montaigne, he debido mencionarlo antes, de finales del siglo XV, se llama Pico de la Mirándola. Pico de la Mirándola escribe a finales del siglo XV y él hace una especie de manifiesto humanista. Vale la pena, en los ratos libres que le deje, leer qué es la Ilustración de Kant, que yo creo que ya debe ir más o menos por la mitad. En el rato libre que usted tenga de leer a Kant, lea por lo menos un pequeño artículo, es muy bueno el artículo que tiene en Wikipedia, sobre Pico de la Mirándola. Ese dela, pues se suele escribir como en italiano, D-E-L-L-A, Mirándola. Pico de la Mirándola hace una especie de manifiesto humanista, y el manifiesto humanista de este autor, obviamente un italiano, básicamente lo que viene a decir es que el hombre ha sido puesto por Dios para que se haga a sí mismo. ¿Eso a qué huele? Autonomía. Entonces, básicamente, lo que dice Pico de la Mirándola es como si le hablara al ser humano, le habla al hombre y le dice: tú vas a hacer lo que tú quieras. Puedes volverte un ángel o un demonio. Puedes volverte una bestia o un santo. Tú serás lo que tú construyas de ti mismo. Este grito de independencia tiene una tremenda repercusión para el futuro, porque aunque este hombre escribe su obra a finales del siglo XV, o sea, faltaban todavía no sé cuántos años para la Ilustración, ya tienes el pensamiento independiente y autónomo que va a caracterizar a la Ilustración. Hay que mencionar el arte del Renacimiento y el Renacimiento mismo. Pero ¿por qué subrayo el tema del arte? El tema del arte es muy importante porque el arte medieval estaba prácticamente todo al servicio de la Iglesia. El arte del Renacimiento lo que pretende exaltar es el ser humano. A todo esto que estamos describiendo en este momento, lo de la imprenta, y Pico de la Mirándola, y Michel de Montaigne, eso que estamos describiendo corresponde a lo que se suele llamar
el giro antropológico. Es decir, ahora lo que interesa es el ser humano. ¿Cómo se expresa esto en el arte? En el arte medieval, los temas son religiosos, obviamente, y las figuras son prácticamente símbolos de seres humanos. Pero hay una serie de descubrimientos artísticos que le dan un realismo y un naturalismo a la expresión pictórica y escultórica. ¿Por qué esto es importante? Porque ahora importa el presente. Ya no importa simplemente la eternidad. En cierto sentido, para el hombre medieval, el presente no importaba tanto porque el presente pues era una especie de ciclo que se repetía sobre sí mismo, según hemos dicho. En cambio, en el arte renacentista el presente importa el cuerpo, importa la belleza. La belleza corporal es vista con desdén e incluso a veces con desprecio en la Edad Media, porque puede ser una tentación, por ejemplo, una tentación de vanidad o una tentación de lujuria. Mientras tanto, el Renacimiento, el arte del Renacimiento exalta la belleza corporal, tanto la belleza femenina como la belleza masculina. Una obra como por ejemplo esa famosa escultura de tamaño colosal, el llamado David de Miguel Ángel, muestra un cuerpo humano perfecto, en ese caso un cuerpo masculino. Es un cuerpo perfecto y por lo tanto un cuerpo muy bello. En las pinturas renacentistas, el ser humano no simplemente es un símbolo que habla de lo que puede hacer el hombre, sino que el ser humano es visto, valorado, elogiado por sí mismo. Entonces la belleza adquiere una nueva importancia. Es verdad que siguen utilizándose motivos religiosos, pero con bastante frecuencia los motivos religiosos casi que son solo pretexto para mostrar cuerpos. Además, junto a los motivos religiosos, digamos cristianos, aparecen motivos paganos. Seguramente hemos visto cuadros como El nacimiento de Venus, uno de los cuadros renacentistas más conocidos. La figura que aparece ahí, la de una mujer desnuda, que se cubre ligeramente los pechos, el sexo, pero ese cuerpo femenino que aparece ahí es un cuerpo absolutamente hermoso. Entonces el arte renacentista cambia el acento. No importa solamente la felicidad eterna, no importa solamente el cielo, importa la felicidad que yo tenga ahora, importa el valor que yo tenga ahora, importa lo que yo pueda hacer de mi vida ahora. El presente no aparece entonces como el simple resultado de un ritmo repetido de la naturaleza, ni tampoco como una expectativa de lo que la providencia traiga, sino que ahora el presente es el lugar del goce y el lugar de la construcción. Yo puedo construir mi felicidad, yo puedo lograrla. Otro aspecto que hay que destacar del arte del Renacimiento es que el arte renacentista no solamente está al servicio del deleite, por ejemplo, o de la evocación simbólica, ¿sí? Por ejemplo, la catedral medieval podía ser bellísima, una catedral hermosísima, pero toda su belleza está dirigida a exaltar la trascendencia de una felicidad que está más allá de nuestras fuerzas. En cambio, el arte renacentista tiene intereses políticos. El primer lugar donde esto se nota, o se nota como más masivamente, es Florencia. Y particularmente pues tenemos que mencionar a la familia Medici. Los Medici, por esta época, siglo XV, siglo XVI, son
los grandes gobernantes de la ciudad de Florencia. Pero, por ejemplo, un Lorenzo de Medici, ¿cómo gana aceptación, cariño, admiración, liderazgo en el pueblo? Él hace grandes obras artísticas para la ciudad. El arte se convierte entonces en un vehículo de aceptación y un vehículo de liderazgo político que ya no tiene una finalidad sobrenatural, sino plenamente natural. Este Lorenzo será conocido como Lorenzo el Magnífico. Es la exaltación del ser humano. No solamente se exalta la belleza del hombre o la belleza de la mujer, no, aquí se exalta el ser humano mismo, el ser que es grande, ser poderoso. Efectivamente, de esta época viene esa obra archifamosa, El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo. ¿Y qué es lo que propone, diríamos con un toque de cinismo, qué es lo que propone la obra El Príncipe? Pues es una receta de qué tienes que hacer para gobernar, para tener poder, para ser famoso. De hecho, la palabra más importante en la obra del Príncipe es la gloria. Pero no es gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu. Es la gloria de Lorenzo. Es la gloria de los Medici. Es la gloria del líder. Es la gloria del ser humano. El arte renacentista también tiene otra importancia que ya se nota en lo que dijimos del uso de temas antiguos, temas propios del paganismo. Y es que el arte renacentista conecta directamente con la antigüedad, saltándose la Edad Media como un periodo poco interesante y de hecho como un periodo oscuro. La idea de que la Edad Media es oscuridad, la idea de que la Edad Media es un periodo que uno se puede saltar, esa idea proviene del tiempo del Renacimiento. De hecho, el nombre mismo de Edad Media viene del Renacimiento. ¿Qué significa Edad Media? Significa edad intermedia. Es decir, tiempo que nos separa de las glorias de la antigüedad. Por eso los grandes humanistas, pensadores humanistas, como por ejemplo un Erasmo de Rotterdam, no se ufanan del cristianismo, no. Ellos se ufanan de conocer y de dominar el latín, y bien que lo sabían, conocer y dominar el griego antiguo. Es decir, que ellos mirarán a la Edad Media como una especie de valle, como un paréntesis en la historia de la humanidad. Y por eso se habla de un renacimiento. Es decir, la humanidad está renaciendo con nosotros. ¿Por qué tiene que renacer? Pues porque estaba como muerta en esa Edad Media que era tan oscura, en la que todo se veía como en una especie de penumbra permanente, pegajosa. Ahí había oscuridad. Esa es la edad intermedia. Nosotros somos el renacer de la verdadera humanidad. En ese mismo siglo XVI tenemos otra expresión muy importante para el surgimiento de la modernidad. Esa otra expresión es la Reforma Protestante. Aparentemente, la Reforma Protestante tiene intereses solamente religiosos. Aparentemente. La verdad es que la Reforma Protestante está envuelta dentro de un clima cultural que lo que hace es aprovechar y al mismo tiempo acelerar
el pensamiento de autonomía del ser humano. ¿Cómo se nota esto? Observemos el lema de Martín Lutero: mi Biblia y mi conciencia. Observa cómo para Lutero la autoridad de eso que se llama iglesia no cuenta. A mí ninguna institución me va a decir lo que yo tengo que creer. Para eso tengo la Biblia. Y por eso la interpretación privada. Tengo la Biblia y yo entiendo, yo estudio la Biblia, es que yo la puedo estudiar. Y el mensaje de la Biblia surge, el mensaje de la Biblia aparece. Entonces yo no necesito que ningún obispo, que ningún cardenal, que ningún papa me venga a decir qué es lo que dice la Biblia. Yo la puedo leer por mí mismo. Además, la puedo imprimir, la puedo traducir. Algunos dicen que Martín Lutero es prácticamente de los creadores de la lengua alemana, porque el uso que él hace del alemán en su traducción a la Biblia viene a fijar el sentido de muchas palabras de ese idioma. Pero para efectos de nuestra reflexión, lo que hay que destacar aquí es la independencia del sujeto. Yo no necesito de la institución. Tú cállate que yo puedo entender la Biblia. Yo conversaré con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que importa. Por supuesto, esto va a conducir a una fragmentación. No solamente fragmentación de los protestantes con respecto al catolicismo, sino una fragmentación dentro del protestantismo. Entonces, cada uno interpreta la Biblia y salen centenares de interpretaciones. Y por consiguiente salen centenares de ramas del cristianismo. Hay otra consecuencia gravísima de la Reforma Protestante. A finales del siglo XVI, el protestantismo ha penetrado con bastante vigor en muchos lugares y en muchas capas de la sociedad francesa. El avance del protestantismo en Francia tiene unas consecuencias muy complejas y es bueno saber por qué. Después de la caída del Imperio Romano, el primer lugar donde la fe cristiana católica obviamente, tiene un hogar es Francia. Por eso se suele llamar a Francia la hija mayor de la iglesia. Porque el primer lugar donde la fe cristiana es como adoptada, pues es en el Imperio Carolingio y en la época de Carlos Martel y de Carlomagno. Ese es en el primer milenio, a la altura del siglo VII, VIII. Entonces se suponía que Francia era ya una adquisición permanente de la iglesia. Es la hija mayor de la iglesia. Cuando las ideas protestantes empiezan a penetrar con fuerza en la sociedad francesa, se producen reacciones bastante violentas por parte de los católicos en contra de los protestantes. También se dan reacciones bastante fuertes, bastante agresivas de los protestantes en contra de los católicos. Estamos presenciando el origen de las llamadas guerras de religión. Las guerras de religión son una de las peores tragedias que ha podido padecer la fe cristiana, pues en Europa y en todas partes donde Europa ha tenido influencia. ¿Y dónde ha tenido influencia Europa? Pues es en el resto del mundo, en África, en América, por supuesto, en el Extremo Oriente. Allí donde ha tenido influencia Europa, pues allí ha tenido repercusiones lo que estamos hablando de las guerras de religión. ¿Por qué las guerras de religión
tuvieron una repercusión tan brutal? La razón básica es esta: porque las guerras de religión son el descrédito más palpable de la fe cristiana. Después de décadas y décadas de atentados, masacres, desprecio, insultos, asesinatos, ataques entre protestantes y católicos, se necesita un árbitro. Se necesita alguien que en medio de católicos y protestantes diga: ya dejen de golpearse estúpidamente. ¿Y quién va a ser ese árbitro? Pues ese árbitro van a ser los racionalistas. Los racionalistas. Puede llamarse una especie de patriarca del racionalismo, puede llamarse así a Erasmo de Róterdam. En los ratos libres que le quede después de leer a Kant y de informarse sobre Pico de la Mirándola, vuelva por favor a Erasmo. Uno de los programas académicos más famosos y más difundidos en Europa es el programa Erasmo. El programa Erasmo lo que intenta es unificar la formación universitaria en los países de la Unión Europea. Es decir, que de alguna manera se está mirando a ese personaje, Erasmo de Róterdam, se le está mirando como una especie de patrono de la formación intelectual de Europa. Erasmo conoció bastante bien el protestantismo y conoció muy bien el catolicismo. Tanto los protestantes como los católicos trataron de atraer a Erasmo hacia sus filas, y él trató de mantenerse relativamente neutro. Él quería ser un hombre erudito que exalta el poder de la inteligencia humana sin comprometerse con la religión. Ojo con esa actitud. Una persona que exalta la inteligencia humana, es difícil comparar la inteligencia y la formación de Erasmo con nadie de esa época. El tipo era medio genio y sobre todo un estudioso impresionante, con gran capacidad para las lenguas antiguas y modernas. Pero él se mantiene neutro. O sea que la figura de Erasmo es la figura de un árbitro que no es ni católico ni protestante, sino inteligente, racional. Es sensato. Entonces la herencia que dejó, ojo con esto, la herencia que dejó la Reforma Protestante fue que la sensatez no va a venir de la religión. Si va a escribir una sola frase de esta charla, escriba por favor esto: la Reforma Protestante produjo como fruto la idea de que la sensatez no va a venir de la religión. Esa idea viene de finales del siglo XVI, viene de las guerras de religión en Francia, viene de la intolerancia protestante contra los católicos en Suiza, viene de los conflictos del naciente anglicanismo y el repunte pasajero, fugaz del catolicismo en Inglaterra. La sensatez no vendrá de la religión. El ateo más famoso, uno de los más famosos de nuestro tiempo, el señor Richard Dawkins, que es un, llamémoslo así, un apóstol del ateísmo. O se puede mencionar también a Christopher Hitchens, ambos son británicos. Christopher Hitchens o Richard Dawkins, ellos parten de la base de que de la religión solo saldrá violencia. Es decir, que la sensatez es incompatible con la fe. La sensatez es incompatible con la pertenencia a una comunidad cristiana. La sensatez es incompatible con el cristianismo. ¿Eso de qué época viene? De las guerras de religión. ¿Y cuándo suceden las guerras de religión? Pues siglo XVI y comienzos del XVII. Ahí es donde sucede. Desde esa época
viene la idea tan acentuada en Europa, muy especialmente en el mundo académico europeo, la idea de que si tú vas a estudiar algo en serio, o mejor dicho, si tú vas a ser una persona de estudio, de conocimiento, lo primero que tienes que hacer es despedirte de la fe. Deja las cadenas, deja el atavismo de esa fe. Eso ha llegado también hasta nuestro país. Nuevamente me disculpo porque mis ejemplos casi todos son de aquí. Uno de los científicos más notables, más reconocidos de Colombia, que ha hecho toda su labor en el exterior, especialmente en Estados Unidos, es el señor Ginás. Bueno, este Ginás, que es un científico, que es un neurólogo, este Ginás, cada vez que viene a Colombia, no pierde oportunidad para decirnos a los colombianos: lo primero que ustedes tienen que hacer, si se quiere que avance el país, es inyectarle ciencia a este asunto. Y si usted quiere inyectarle ciencia, por favor, desocupe a Colombia de la fe católica. Saque la fe. Acaben con la historia católica de Colombia. Detengan ese virus. Paren esos tumores. Extraigan esos tumores y empezará el progreso de Colombia. Es decir, que esto tiene una gran repercusión. Mira, tal vez la consecuencia más grave del protestantismo no fue la escisión por sí misma tan dolorosa entre cristianos en comunión con el Papa y cristianos no en comunión con el Papa. Eso no es lo peor. O yo no sé, tal vez sí es lo peor. Pero de lo peor, sin duda, es esto otro, el absoluto descrédito. Entonces, en Francia, hablo de lo que he podido conocer así directamente, en Francia es absolutamente inconcebible que la fe pueda ayudar a construir una sociedad. Es inconcebible. La sociedad se construye con la razón. La sociedad se construye con el diálogo, con el consenso. La sociedad se construye con acuerdos. La fe no ayuda. Sin embargo, ya que hablamos de Francia, ha habido unas declaraciones en su momento escandalosas, tanto de Sarkozy como de el actual presidente, Emmanuel Macron. Nada más hace unos pocos días decía Macron precisamente eso, que la fe cristiana tiene elementos para aportar a la construcción de la sociedad francesa. Esa frase es muy tímida, pero esa frase ya es una revolución. Ya es una revolución. La situación en otros países es muy diferente y nos demoraríamos mucho examinándola una por una. Pero en muchos lugares se da por hecho que cuando tú vas a hablar de construir una sociedad, la sociedad tiene que ser plural, tiene que ser tolerante, y ser creyente es ser intolerante y no es ser plural. Porque si tú eres creyente ya crees que tienes la verdad y entonces, oye, ¿de qué nos están hablando? De las guerras de religión. Tal vez la peor tragedia de los últimos siglos, peor incluso que el ateísmo, son las guerras de religión. Porque esto produjo una iglesia desacreditada hacia afuera y acomplejada hacia adentro. Algo de eso existe también en nuestros países. En países, digo, de Latinoamérica, existe también eso. Una especie de complejo. Pero en la raíz, ese complejo, ¿de dónde viene? Ese complejo viene del ridículo, del asqueroso ridículo de las guerras de religión. Solo hay una comparación que puedo hacer. Imagínate un padre de familia que con ocasión de Navidad o cumpleaños o lo que sea, convoca un gran banquete. Y este padre de familia, este papá, se emborracha escandalosamente, grita, insulta, se vomita, rompe cosas y acaba desmayado, medio dormido y medio desnudo en la mitad de la sala de la casa.
Ahora dime qué autoridad le queda a ese papá después para corregir a los hijos. Eso es lo que ha sucedido singularmente con las guerras de religión. No es el único descrédito de la Iglesia, porque también está el descrédito de la Inquisición, también está el descrédito de Galileo, también está el descrédito incluso antes de las cruzadas. O sea, son varios descréditos. Pero si me preguntas, y es que nos iríamos demasiado largo desarrollando más el tema, si me preguntas, para mí el peor de todos los descréditos son las guerras de religión. Las guerras de religión acabaron con la autoridad de la Iglesia. Acabaron con la autoridad de la Iglesia. Y va a costar siglos recuperar esa autoridad. Varios papas han tratado de recuperar esa autoridad. De alguna manera todos lo han tratado de hacer. Si tú miras Pío XII, por ejemplo, la erudición de Pío XII para hablarle a tantos actores de la sociedad contemporánea era una manera de, digamos, reposicionar a la Iglesia. Si tú miras a Juan XXIII y su actitud bondadosa, se le llama, ¿no?, el Papa Bueno, San Juan XXIII, su actitud bondadosa, acogedora, de alguna manera es reposicionar a la Iglesia. Si tú miras el discurso de Pablo VI ante la Organización de Naciones Unidas, es común decirle a las naciones, precisamente, común decirle al mundo entero: miren, nosotros no somos un virus, nosotros no hacemos daño, nosotros tenemos algo muy bueno para aportar. Si tú miras a Juan Pablo II, su grito es ese: abrid las puertas al Redentor, no tengáis miedo. Benedicto, pues es el gran estudioso de todos estos fenómenos. Una buena parte de lo que yo estoy comentando aquí lo tomo de discursos y escritos del Papa Benedicto XVI o XVI. A su manera, el Papa Francisco sigue haciendo lo mismo. El Papa Francisco, de alguna manera, cuando presenta a la Iglesia ante todo como servidora, cuando habla, más o menos, cada semana o cada 2 semanas, habla en contra de la violencia religiosa, en contra del clericalismo, en contra de la arrogancia de nosotros sacerdotes y consagrados, lo que le está diciendo al mundo es, bueno, y también a nosotros, por supuesto, lo que está diciendo es: mire, si tenemos un lugar de servicio, que es un lugar bello. Esta es una herida absolutamente brutal. Y el antecedente próximo de la modernidad, para mí, esto es solo una opinión personal, está ahí. Ahí lo tienes. Ahí está. Cuando se desacreditan católicos y protestantes, surge una nueva clase social. Esa nueva clase social son los intelectuales. Si tú miras a qué aspiraba a ser Diderot, a qué aspiraba a ser D'Alembert, los dos de la enciclopedia, ¿a qué aspiraba a ser Voltaire? ¿Qué aspiraban ellos? Ellos aspiraban a tener un lugar de mando en la sociedad. Ellos estaban a codazos abriéndose espacio en una sociedad donde solo tenían capacidad de voz y de mando la nobleza y el clero. Eso es lo que ellos quieren: acabar con esa hegemonía de la nobleza y el clero. Por eso Voltaire, más que oponerse directamente a Dios, de hecho él era un deísta, él admitía la existencia de Dios, por eso Voltaire tiene su guerra, como se dice en este país, su guerra casada con la institución eclesiástica. Por eso se opone radicalmente a lo que sea revelación sobrenatural. Porque en el momento en el que tú hablas de revelación sobrenatural, tú hablas de iglesia, y apenas tú me hablas de iglesia, tú hablas de institución. Lo que querían estos ilustrados, básicamente, era abrirse paso, adquirir una tajada jugosa de poder. Pero antes de llegar a ellos, hay que mencionar el avance de la ciencia y la técnica. Cuando empezaban a declinar las guerras de religión,
surgía una realidad nueva. Esa realidad nueva era la ciencia moderna. Galileo. La ciencia moderna merecería tanta explicación, pero vamos resumiendo porque hay que terminar. La ciencia moderna básicamente lo que viene a decir es, este instrumento que tenemos y que se llama racionalidad es la fuente de la transformación. Y el que transforma el mundo lo hace amable y lo hace un lugar feliz. La felicidad es posible y la felicidad la conseguiremos por medio de la ciencia. Muere Galileo y en ese año nace Isaac Newton. Newton es difícil para nosotros percibir el impacto de Newton. Newton escribe una ley, la ley de gravitación universal, que es tan válida en los cielos como en la tierra. Newton unifica el universo. El mundo de los antiguos, si nos devolvemos incluso a Aristóteles o a Ptolomeo, el mundo de los antiguos era un mundo que separaba estrictamente lo terrenal y lo celestial. Newton unifica eso. La misma inteligencia que me permite a mí estudiar los procesos mecánicos en la Tierra es la misma inteligencia que me permite describir cómo se tienen que mover los planetas. Le preguntan a Newton si la atracción entre dos cuerpos depende de las masas y de la distancia. No de la distancia, del cuadrado de la distancia. ¿Qué curva dibuja un planeta cuando gira alrededor de otro? O un cuerpo alrededor de otro. Y responde Newton, una elipse. Resulta que la Tierra hace una elipse. Y Júpiter hace una elipse. Mejor dicho, todos los planetas hacen elipses. Y no solo los planetas del sistema solar. Ya se han descubierto más de 4.000 planetas fuera de este sistema solar. Todos hacen elipses. ¿Y quién descubrió eso? Newton. O sea, él descubrió una ley que se aplica para todo. O sea, imagínate el poder de esa ley. Y entonces le preguntan, ¿y usted por qué sabe que es una elipse? Y responde Newton que no tenía nada de humilde, porque lo he calculado. El tipo inventó el cálculo diferencial y el cálculo integral. O sea, imagínate la potencia de la inteligencia para saber cómo se tienen que mover los planetas en la galaxia Andrómeda. Yo sé cómo se mueven los planetas en Andrómeda. Yo sé cómo se mueven. ¿Y cómo lo sabes? Por la ley de gravitación universal y el cálculo diferencial, yo sé cómo se mueven. Pero el tema no está solo en que tú sepas ese tipo de cosas que son asombrosas, sino que luego tú puedes aplicar eso en la revolución industrial. Entonces tú empiezas a crear felicidad. Entonces la felicidad no la tengo que esperar yo de confesarme, ni de comulgar, ni de hacerle una procesión a Santo Tomás o a San Martín o a Santa Escolástica. No, la felicidad la construyo yo. Yo construyo la felicidad. Y así llegamos a nuestra conclusión, siglo XVIII. Entonces vienen las promesas de la modernidad. Cuando se llega el siglo XVIII, llegan las promesas de la modernidad. Las promesas de la modernidad son el evangelio de la modernidad. Y el evangelio de la modernidad va a reemplazar al evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Nosotros no necesitamos el Evangelio de Cristo. Bueno, ese paso no se dio así automáticamente. No. Hay que, si fuéramos a analizarlo todo, pues habría que ver el siglo XIX y cómo se va pasando del deísmo al ateísmo, al cientificismo, al positivismo, al neopositivismo. Pero finalmente es a esperarlo todo de la racionalidad humana, todo. Y esa es la modernidad. Entonces vamos a resumir las promesas. ¿Cuáles son las promesas? ¿Cuál es el evangelio de la modernidad? Las promesas de la modernidad son las siguientes. Primera, podemos esperar la felicidad de nuestra racionalidad. La felicidad no la espera de Dios, de Cristo. De hecho, todos estos deístas, como Voltaire, ya ellos no esperaban nada de Dios. De Dios no esperes felicidad. Pero ¿existe un Dios? Le preguntamos a Voltaire, ¿existe un Dios? Y claro que existe un Dios. ¿Y quién es ese Dios? Ese Dios es inteligencia suprema. Y está detrás de toda la racionalidad del universo. Pero hay que rezarle a ese Dios. No, ese Dios. Mira, ese Dios se parece como una especie de supercomputador. Es más o menos eso. Ese Dios es un Dios anónimo. A ese Dios no le interesa que tu hijo esté enfermo. A ese Dios no le interesa que tu abuelita está sufriendo. A ese Dios no le interesa que tú te sientes triste o lleno de preguntas. Tú no le interesas a ese Dios, para decírtelo de una vez. Tú no le importas a ese Dios. Pero ese Dios existe. Ese es el Dios propio del deísmo. Entonces, obviamente, la felicidad no se puede esperar de Dios. La felicidad se espera de la racionalidad humana. ¿Y racionalidad qué significa? Comprender para transformar. ¿Comprender qué es? Descubrir leyes y propiedades. Transformar qué es? Tecnología. Esa es la felicidad. Cada vez, entonces de aquí viene la segunda promesa. Podemos progresar ilimitadamente. Podemos progresar ilimitadamente. El progreso indefinido. Tal vez este es el mito más famoso de la modernidad. Podemos progresar indefinidamente. Cada vez tendremos mejores medicamentos. Ninguna enfermedad podrá resistirse. De hecho, un día podremos detener el envejecimiento, acabaremos con las enfermedades. Cada vez lograremos mejores cosechas. Cada vez tendremos mejores máquinas. Cada vez tendremos que trabajar menos. Cada vez estaremos mejor. Esto es conocido como el mito del progreso indefinido. Es el lema de la modernidad. Atención, porque ese mito del progreso indefinido es el mito que va a caer con la posmodernidad. Según enunciamos en nuestra charla pasada, ese mito del progreso indefinido, ¿por qué cae? Por los totalitarismos, como el nazismo, como el comunismo y otros ismos, el fascismo. Entonces, eso va a caer. Pero, antes de caer, eso va a impulsar. Es impresionante. En nuestro siguiente capítulo, que por favor no se lo pierdan, en nuestro siguiente capítulo vamos a hablar del colapso de la modernidad y el origen de la posmodernidad. O sea, ¿por qué surge una posmodernidad? Pues porque la modernidad colapsa. Bueno, llevamos ¿cuántas promesas? 2, ¿no? La primera es que la racionalidad, ¿cómo fue que dijimos? La racionalidad. Podemos esperar la felicidad de la racionalidad. Pero me faltó decir algo importantísimo. La felicidad es la felicidad personal, la felicidad social. La felicidad personal se nota especialmente en un personaje que es tardío para esta historia, pero que es fundamental y que se llama Sigmund Freud. Sigmund Freud es fundamental porque Sigmund Freud es el que le va a decir a la gente: lo que necesitamos es estudiarte.
Si te estudiamos, racionalidad, si te estudiamos, puedes llegar a comprender qué es lo que te sucede, puedes llegar a corregir lo que estuvo mal y puedes llegar a una vida equilibrada, funcional y feliz. Esa es la psicología racional. Esa psicología racional tiene varias expresiones, pero una de ellas es Sigmund Freud. Entonces tu felicidad está en la psicología. Es únicamente eso. Conoce la psicología, estudia la psicología, tendrás la felicidad perfecta. Entonces ese es el primero. Segundo, es el progreso indefinido. Cada vez estaremos mejor. Un día tendremos la cura para el cáncer, un día tendremos vacunas y tratamiento para el VIH, un día pues simplemente nos tomaremos una pastilla cada mes o lo que sea y desaparecerá esta plaga del COVID. Un día. Son promesas, las promesas de la modernidad. Y la tercera promesa, que es muy interesante porque fue heredada por el comunismo, es la promesa de la universalidad. ¿Y consiste en qué? El avance de la racionalidad llegará a todos los seres humanos, a todos los países. Esto significa, entre otras cosas, que es una de las razones del colapso de la modernidad, esto significa lo que Bernardo Lonergan, el gran teólogo canadiense, llamaba el clasicismo. El clasicismo es la idea de que en el fondo solo hay una civilización humana. Civilización que está a punto de conseguirla en su perfección, Europa. Y esa única civilización humana hay que exportarla, entre paréntesis, imponerla en todas partes. Entonces, si llegamos, por ejemplo, al África, mientras estos africanos no aprendan a ser como somos nosotros, su cultura nada vale. Llegamos a Australia, mientras estos indígenas no aprendan a ser como nosotros, su cultura nada vale. Llegamos al Canadá, mientras estos indígenas no sepan lo que es cultura, nada vale lo que tienen. Eso es lo que se llama clasicismo, el pensar que hay un modelo único de civilización humana que puede ser exportado, impuesto en todas partes del mundo. Por supuesto, nosotros ya no vivimos en eso. Nosotros ya no creemos en eso. Pero estamos tan desorientados. Porque es que luego hay que ver también el colapso de la posmodernidad. Nuestra siguiente charla, que ustedes no se pueden perder, es el colapso de la modernidad. Pero la siguiente es el desastre de la posmodernidad. El desastre de la posmodernidad es la imposibilidad de la reconciliación social. Es imposible reconciliarse. ¿Y por qué es imposible reconciliarse? Pues porque acuérdate lo que dijimos de la posmodernidad, es el individuo, es el puro sujeto en sus emociones. Entonces ahí entra un movimiento que es el movimiento W-O-K-E, woke, W-O-K-E, que es una especie de posmodernidad tardía, y el movimiento woke se está comiendo vivo lo que quedaba de la sociedad occidental. Pero esas son escenas no del próximo capítulo, sino del siguiente capítulo. Esto va a ritmo, esto es con ritmo. Hay que estudiar y hay que conocer el movimiento woke, porque yo les puedo asegurar que ya varios de los jóvenes de los colegios donde ustedes están, aunque no conozcan la palabra, ya están metidos en el movimiento woke. El movimiento woke, se lo repito, W-O-K-E. Ese movimiento woke, que es un movimiento de la imposibilidad de la reconciliación social y que es el movimiento de la dialéctica interminable de la imposición de unos sobre otros, es el fruto postrero de la posmodernidad, y ya eso está sucediendo. Tengo un hermano que vive en la capital del movimiento woke, bueno, él y su familia. La capital de todo eso se llama California. Es impresionante lo que está sucediendo en California. Por favor, antes de que sea tarde, conozcan el movimiento woke, porque eso está entrando aquí. Eso está entrando aquí. Y no entra con ese nombre a nadie le interesa. Eso a nadie le interesa. Pero es impresionante porque es perpetuar la fragmentación de la sociedad. Ese es el fruto postrero de la posmodernidad.
Entonces, ¿cuáles son las 3 promesas de la modernidad? Y con esto terminamos. Que la racionalidad te va a hacer completamente feliz. Que el progreso va a ser indefinido y que un día todos pensaremos así. Que todos seremos iguales. Entonces, no importa si tú eres indígena, si eres costeño, si eres africano, no importa si eres latinoamericano, nosotros ya no vivimos en ese mundo, te repito, pero es que hay que conocer los mitos de la modernidad para entender qué fue lo que colapsó, cómo surgió la posmodernidad y cómo esto nos está afectando a nuestro tiempo. Además te tengo una sorpresa. Estos elementos, por ejemplo, del avance indefinido, siguen vivos, pero limitadamente. ¿En qué? En la tecnología. Todos tenemos la idea de que cada vez tendremos mejores celulares, cada vez tendremos mejores computadores, cada vez tendremos mejor. Ese es el mito del progreso indefinido, pero ya restringido. Y lo del mundo unificado, pues ya está vivo y se llama redes sociales. Las redes sociales son eso. Pero bueno, esto hay que analizarlo más despacio. En todo caso, quedémonos por favor con las 3 grandes promesas de la modernidad y las consecuencias que esto trajo. Por última vez repito, promesa de felicidad perfecta, promesa de avance indefinido y promesa de entendimiento universal. Entendimiento universal, nos vamos a entender todos nos vamos a entender, porque vamos a utilizar la misma lógica todos. Uno de los grandes desafíos que van a enfrentar especialmente los jóvenes, como ustedes se dan cuenta, yo ya voy de para abajo, pero los jóvenes, que hay aquí jóvenes, por ejemplo, aquí estoy viendo jóvenes, a los jóvenes les va a tocar una tarea terrible, porque les va a tocar la tarea de cómo balancear lo universal y lo particular. Y esto va a ser tema de la siguiente charla por allá. Vamos a ver si nos alcanza la vida para todo el itinerario que tenemos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.